Gracias por acompañarnos en este podcast, producido por el equipo de Voz Evangélica de América, Radio Bea. La tercera ley de Newton dice que para toda acción hay una reacción. Ahora usted entiende por qué cuando usted se maja un dedo o le machucan el dedo de su pie, muy común decir ¡ay! La ley de Newton se aplica ante esa situación, desde la perspectiva física. Pero, ¿cómo esta ley se puede aplicar en varios ámbitos, o yo diría en todos los ámbitos? Viene al caso entonces una pregunta muy importante, y es, ¿cuál es su reacción ante los tiempos difíciles? Usted no me dejará mentir, y porque es una ley, por eso le digo, no es el tipo de personas que cuando le viene un momento, una prueba o una situación difícil que tiene que enfrentar, usted no se queda como que nada hubiera pasado. Hay una reacción. Todos reaccionamos ante los diversos sucesos que pasan tanto fuera de nosotros como dentro de nosotros. Veamos a la luz de la palabra lo que Jesús nos enseña en cuanto a cómo reaccionaron sus discípulos en un tiempo difícil. Juan capítulo 14 nos habla de una de las típicas reacciones que suelen tener o solemos tener nosotros los seres humanos. Verso 1, no se angustien. Esta es una declaración de Jesús que se la está mencionando a sus discípulos después de que Él les dice, ustedes me van a traicionar. Eso fue gran impacto. Eso fue de algo que conmocionó a ese círculo de Jesús íntimo de 12 hombres, de tal manera que se turban, se angustian. Fue la reacción. Y esa es la reacción típica que muchas veces nosotros solemos tomar cuando tenemos que enfrentar situaciones difíciles. Y ojo, porque esta pregunta que hago, ¿cuál es la reacción que tenemos ante los tiempos difíciles? Es una pregunta de actualidad, porque vivimos tiempos difíciles, queridos hermanos. Durante varios meses llevamos sobrellevando una situación que ha golpeado el mundo entero, ha golpeado la economía, ha golpeado aún las familias, la iglesia misma. Pero, ¿cuál ha sido o cómo estamos reaccionando? En el caso de los discípulos de Jesús, lo primero que les vino fue angustia. Pero sigamos en la lectura del verso 1 de San Juan 14. No se angustien, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no le hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Detengámonos un momento. Después de decirle Jesús a sus discípulos, uno de ustedes me va a traicionar, viene la reacción de la angustia. Pero después Jesús les anuncia que se va y que va a preparar un lugar, porque Él quiere que donde Él esté, sus discípulos estén. Pero el impacto de la noticia de que Jesús se va a separar de sus discípulos vuelve a desacomodarlos. Después de haber caminado casi 3 años con ellos, esa intimidad no solo se está quebrando, sino ya no va a continuar.
Y entonces ante esa acción viene una segunda reacción. Tomás le dijo, verso número 5, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Detengámonos una vez más. Después de que Jesús les dice, ya no voy a estar con ustedes porque voy a ascender al Padre y voy a ir a prepararles un lugar, sus discípulos estaban como que recién asimilando ese duro golpe de que Jesús anuncia la traición de alguien. Ahora les dice, ya no voy a estar con ustedes. Entonces viene una segunda reacción, y es la reacción de preguntar a Jesús. La pregunta es una connotación de duda. Y entonces allí encontramos este segundo elemento que ilustra la reacción normal en los momentos difíciles que enfrentamos. Primero, nos angustiamos. Segundo, dudamos porque vienen preguntas a nuestra vida. Ahora, cualquiera puede decirme, hermano, pero preguntar no es malo. Por supuesto que no es malo. Pero note la pregunta que Tomás le hace a Jesús y le dice, ¿cómo vamos a saber el camino? Cuando uno lee la vida de Jesús y sus enseñanzas secuencialmente, uno va a darse cuenta de algo muy interesante, que Jesús va anunciando el mismo mensaje siempre, constantemente, en distintas expresiones, pero con un mismo sentido o un mismo enfoque, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y se supone que los discípulos han venido caminando con Jesús, escuchando el mismo mensaje, pero resulta ser que en ese momento de impacto, de angustia, por lo que Jesús les está adelantando que va a suceder, ellos dudan. Entonces, definitivamente, queridos hermanos, una de las cosas en las cuales vamos a tener que luchar en cuanto a las reacciones que tenemos después de la angustia es la duda. Nosotros podemos creer muchas cosas de parte del Señor. Podemos decir amén a todos los mensajes que escuchamos, pero es muy distinto cuando eso que hemos escuchado lo tenemos que aplicar en el momento de las exigencias. Y vemos aquí que claramente los discípulos están pasando por alto mucha de la enseñanza, de las vivencias, de las experiencias que ellos habían tenido con Jesús, y se portan dudosos preguntándole a Jesús que les muestre el camino. Claramente vemos que cuando los tiempos difíciles vienen, la duda también viene. Sigamos con la lectura, versículo número 8, porque viene otro discípulo llamado Felipe y le dice a Jesús, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Aquí hay otra pregunta que tiene un mayor sentido. Por un lado, Tomás le pregunta, muéstranos el camino, pero Felipe dice, muéstranos al Padre. Ambos estaban equivocados en su apreciación. Ellos sabían sobre quién era el camino. Ellos sabían sobre cómo conocer al Padre. ¿Se recuerda usted de la oración? ¿Se recuerda que Jesús les enseñó cuando ustedes oren, oren
Padre nuestro que estás en los cielos. Les había enseñado mucho sobre la paternidad. Pero viene Felipe y les dice, muéstranos al Padre. Eso nos habla entonces del tercer elemento que viene cuando un tiempo de angustia, de dificultad, puede tocar la puerta de nuestro corazón. Primero nos turbamos, nos angustiamos. Segundo, dudamos. Y tercero, nos desenfocamos. ¿Por qué? Porque tenemos enfrente al Padre, pero le estamos pidiendo a Jesús, muéstranos al Padre, porque no podemos ver. Porque esa situación la cual estamos enfrentando no nos hace ver, nos ciega. Y entonces tenemos aquí las 3 reacciones típicas cuando vienen tiempos difíciles. Número 1, angustia. Número 2, duda. Y número 3, desenfoque. Ante esto, Jesús nos enseña algo tan simple, pero poderosísimo, y es la intención de compartir hoy con ustedes. Ante la angustia, ante la duda y ante el desenfoque de los discípulos, veamos que Jesús hace algo muy simple. Tenemos que regresar al primer verso. Cuando ellos o él ve que sus discípulos se angustian, les anima a creer en Dios. Luego, cuando Jesús contesta la pregunta de Tomás, él le confirma que él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando Felipe presenta su petición de que le mostrara al Padre, Jesús le vuelve a enseñar y le vuelve a recordar las promesas que Él tiene para ellos. Queridos hermanos, quiero cerrar mi introducción diciéndole, ¿qué podemos hacer en tiempos de angustia? Jesús lo que hace es animar a sus discípulos a no perder la fe y a recordarle las enseñanzas y las promesas que Él ya había compartido con ellos para reafirmar su fe. ¿Qué es lo que usted puede hacer en los tiempos de angustia? Ir a la palabra y recordar, dejar que el Espíritu Santo le recuerde cuáles son las bellas y poderosas promesas del Señor que le harán salir adelante ante los días duros y difíciles que pueda estar enfrentando. Por tal razón, me quiero tomar los siguientes minutos para poder compartirle algunas promesas de parte del Señor, algunas enseñanzas de parte del Señor cuando estemos atravesando tiempos de angustia. Quiero que me acompañe a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo número 4, versículo número 12 en adelante. Queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba como si fuera algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Hay 3 cosas que el apóstol Pedro nos enseña de esta escritura. Primero nos presenta de que no nos debemos sorprender. Querido hermano, estamos en un mundo imperfecto, vivimos en un mundo imperfecto, y porque estamos en un mundo imperfecto, suceden muchas cosas imperfectas alrededor de nosotros. Y vamos a tener en cada momento que enfrentarnos a situaciones de esa índole. Como cristianos, tenemos que ir contracorriente, y eso hace muchas veces enfrentarnos a cosas que nos retan y nos desafían. Por tal razón, el apóstol nos dice, no se sorprendan. Nuestras reacciones como cristianos deberían de partir en el hecho, número 1, que Dios está con nosotros, amén. Y número 2,
de que Dios nos anticipó que las cosas no iban a ir de mejor en mejor en este mundo, sino de mal en peor. Por tal razón, todo este panorama que actualmente vivimos no nos debería de sorprender. Y es lo que Pedro nos está aquí acotando. No se sorprendan. Luego, en el verso 19 dice, al contrario, alégrense. Mire qué palabra tan desafiante. ¿Alegrarnos? Claro que sí. ¿Por qué nos debemos de alegrar? Él mismo responde en la parte final del verso número 13. Porque alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Paremos acá. Miren, Cristo cuando estuvo aquí en el mundo, en este mundo, también sufrió. Sufrimientos claramente muy distintos, y ninguno de nosotros y de nuestros sufrimientos se compara a los sufrimientos de Cristo, pero Él se gozó en medio de ello. ¿Por qué? Para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Me encanta esa frase, cuando su gloria se manifieste. Jesús entendía que estos sufrimientos que Él padeció en su estadía aquí en la tierra tenían un propósito, y eso es lo que Pedro nos está queriendo decir en esta escritura. Esta situación la cual ustedes enfrentan no es por gusto, hay un propósito, hay una gloria que se quiere manifestar sobre ustedes. ¡Qué extraordinario, queridos hermanos! Saber que no importa lo que estemos pasando, deberíamos de entender que si Cristo enfrentó sus retos con gozo, con ánimo, porque entendía de que había un propósito, nosotros debiésemos de tomar el ejemplo de Él para poder enfrentar también los desafíos que hemos estado enfrentando en estos últimos tiempos y entender que esta pandemia, que esta situación, cualquiera que fuera, querido hermano, si usted está en Cristo, tiene un propósito. Quiero mostrarle entonces 3 propósitos que la palabra de Dios nos muestra en cuanto a la razón por qué el Señor permite que vengan tiempos difíciles. Arranquemos con el primero. 2 Corintios capítulo número 1, versículo número 3. Dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. ¡Wow! Queridos hermanos, qué escritura tan maravillosa. Dice en primer lugar que tenemos un Padre que se compadece de nosotros. No crea que Dios está desatendido de todo lo que nos pudiera estar pasando. Él está pendiente, y no solo está pendiente, sino Él está dispuesto a ayudarnos en todos, dice la Escritura, todos nuestros sufrimientos, no solo algunos, todos nuestros sufrimientos. Ahora, el propósito de Dios de atendernos, de cuidarnos, de ayudarnos, no es porque simplemente Él quiera hacerlo, sino porque hay un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Dice el apóstol Pablo en esta escritura, versículo número 4 de 2 Corintios capítulo número 1. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren. Querido hermano, qué desafío tan pero tan grande tenemos. Uno de los propósitos por los cuales Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida es porque esas situaciones que nos toca que enfrentar nos hacen mejores personas y nos preparan para nuestro llamado. ¿Y saben cuál es nuestro llamado? Su mayor y más grande llamado es bendecir a otras personas. Ayudar a otras personas. Ese es el llamado. Claro está, unos lo hacen en un púlpito, otros lo hacen desde otro escenario, pero todos somos llamados a hacer bendición y ayudar a otras personas. Pero ¿cómo vamos a poder ayudar a otras personas si realmente nosotros todavía dudamos de lo que Dios puede hacer en
una persona. Las pruebas, queridos hermanos, nos capacitan para cumplir nuestro llamado. Cada vez que usted pase por tiempos de pruebas, Dios está queriendo sacar lo mejor de cada uno de ustedes. ¿Saben ustedes que las pruebas son el mejor maestro de la vida? Mire, nosotros aprendemos más de los tiempos duros que del placer. Salomón lo dijo en una oportunidad cuando él se refirió que era mejor es estar en un funeral que en una fiesta. ¿Por qué? Porque en el funeral uno reflexiona, en el funeral hay dolor, en el funeral hay tristeza, en una fiesta no. Mire, usted puede tomarse vacaciones, se puede ir a un país y al regresar 3 días, una semana, 15 días, un mes, pues nada ha pasado, simplemente usted se siente animado, alegre. Pero cuando usted atraviesa un tiempo de angustia, un tiempo difícil, un tiempo donde ha sido una lucha constante, 1 día, 3 días, 15 días, un mes, cuando ese proceso se termina, usted ya no es la misma persona. Claro está, Dios ha estado con usted. Y cuando usted sale de ese proceso, usted es mejor, es mejor, es mejor. Porque así dice la Escritura, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento hasta que es perfecto. En la Biblia encontramos hombres y mujeres que en sus procesos que fueron duros, fueron personas que se catapultaron a cumplir su llamado. ¿Qué me dice usted de Ruth, por ejemplo? Esa mujer que empieza una relación matrimonial y de repente pierde a su esposo. Cualquiera puede decir, pobrecita, se quedó viuda. Pero ella adoptó y entendió que la solución estaba en seguir al Dios, el Dios de Noemí. Y esa declaración extraordinaria, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y vemos a una Ruth después seguir a Noemí y adherirse a los caminos del Señor, dejar la idolatría y meterse con el Señor. El resultado, conoce a Booz y bueno, lea usted las genealogías. Nos muestran cómo de Booz y de Ruth vino el linaje de Jesucristo. ¡Qué maravilloso, queridos hermanos! La verdad es que yo me quedo impactado cada vez que veo, no solo en mi vida, sino leo en la palabra los ejemplos de personajes que estuvieron allí en sus procesos duros, difíciles, pero después cada uno de esos procesos los llevó a cosas mejores. Otro de los personajes en la Biblia que encontramos y que pasaron por tiempos duros y difíciles, hablamos de Moisés. Moisés fue un hombre que estuvo 40 años en Egipto. Claro está, no crea que Moisés estuvo en Egipto color de rosa. Él sufría al ver a sus hermanos siendo esclavos. Él sabía que como judío y que había sido adoptado, él entendía esa verdad. Y un día no soportó más ver tanta injusticia de los egipcios con sus hermanos israelitas. Y un día él tomó la justicia por su mano. Eso lo llevó a salir huyendo de Egipto. Y vienen otros 40 años donde él tuvo que estar en el desierto pastoreando ovejas. Cuando usted sigue leyendo la historia de Moisés, toma al pueblo de Israel, acepta el llamado del Señor y empieza el éxodo de Israel, usted entiende que esos 40 años que estuvo en Egipto, esos otros 40 años, esos 80 años, simplemente fueron de preparación para hacer de Moisés un gran líder. Las temporadas difíciles nos convierten en mejores personas, más comprensivos, más misericordiosos. Las temporadas difíciles nos preparan para ayudar a otros.
nuestra peor aflicción se puede convertir en nuestra mejor predicación. Y es muy cierto. Cuando usted ve la gracia de Dios en la peor situación de su vida, usted va a pasar hablando de eso toda la vida. ¿Y sabe qué? La gente le va a impactar. La gente va a creer en Jesucristo a causa de su mensaje. Así que Dios espera que en medio de la situación que estamos enfrentando podamos entender que Él nos está preparando para cumplir con nuestro llamado, que es ayudar a otras personas. Quiero llevarle a la segunda razón por la cual Dios permite el sufrimiento. No solo para prepararnos para nuestro llamado, sino también, dice la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo número 7. Porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual no se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Note acá que Pedro cita esa muy antigua técnica de purificación del oro. ¿Cómo se sabía que el oro era genuino? Metiéndolo al fuego. Y utiliza Pedro esta analogía para hacernos entender que nuestra fe va a ser probada. Mire, yo pienso y le hago una pregunta. ¿Cuánta fe cree usted que tiene? ¿Mucha? ¿Poca? ¿Bastante? Pues yo le tengo que decir, ¿sabe cómo usted puede detectar cuánta fe tiene? Y es en el momento en que usted está pasando la aflicción. La segunda razón por la cual Dios permite los sufrimientos, los tiempos difíciles, las temporadas duras en la vida, es porque Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel de fe. A un nuevo nivel de fe. ¿Por qué? Porque las pruebas determinan cuánta fe hay. ¿Se recuerda del primer ejemplo que le puse de los discípulos cuando le hablé de Tomás, de Felipe? Bueno, estos hombres, después de que ellos entendieron lo que estaba pasando, estos hombres ya no fueron los mismos. Se convirtieron en hombres valientes que fueron a predicar la palabra, cumplir la gran comisión y hasta dieron su vida por causa de Jesucristo. Esa temporada de angustia, esa temporada de dificultad, los catapultó a un nuevo nivel de fe. Necesitamos madurar en nuestra fe. Necesitamos fortalecer nuestra fe. Y no existe fórmula alguna para hacerlo si no es en medio de las pruebas. Alguien dijo por ahí que la fe es como un músculo. Usted cuando toma las pesas y empieza a utilizarlas, usted está fortaleciendo sus músculos. Y ciertamente la fe hay que fortalecerla. Entonces, si la fe es como un músculo, yo pienso que las pruebas son como el gimnasio. Es el lugar donde uno busca para ir a ejercitarse. ¿Cuál es el mejor lugar para ejercitar nuestra fe? Se llama la prueba. Ahí mismo en esta escritura, solo que un capítulo más adelante, escuche lo que Pedro dice en el capítulo 5, versículo número 10. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. ¿Qué le parece? Todos nos gusta esta última parte de este versículo, ¿no? Perfecto, firme, fuerte y seguro. Pero se nos escapa lo que desata todo esto, y es ese tiempo de sufrimiento.
Acá Pedro nos enseña que las pruebas y los tiempos difíciles son temporales. Son temporales. Querido hermano, no pierda la fe en ese sentido. Sé que son tiempos duros, que nos ha tocado que estar aislados, alejados de muchas cosas, pero pronto pasará. Pero quizás el más grande y mejor escenario que tenemos en esta pandemia es que nuestra fe sea fortalecida. Las pruebas nunca nos dejan igual. Dice, otra de las cosas que Pedro nos cita acá es que Dios mismo va a intervenir. Dice, pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos. Note, no va a ser un ángel, no va a ser un arcángel, va a ser Dios mismo. Y tiene sentido a lo que Pablo nos escribía anteriormente, que Dios nos consuela. Y eso es maravilloso, mi amado hermano. En ningún momento nos hemos podido estar desamparados. Sentir es otra cosa, pero eso tiene que ver con sus emociones. Pero si hay algo que estoy convencido es que Dios nunca nos ha abandonado. Él mismo está trabajando en nosotros para desarrollar perfección, firmeza, fuerza y estabilidad. Mateo capítulo número 5 dice, verso 11, dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Una vez más, surge acá una invitación, y es que aprendamos a alegrarnos en medio de las pruebas. Yo sé que ha leído o hasta hemos cantado aquel canto que dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y tantas versiones que hay de ese canto, extraído del libro de Nehemías. Cuando yo pienso en esta frase, a mí me hace mucho sentido el hecho de cómo Dios nos pide que nos gocemos. Y Nehemías nos muestra que el resultado de ese gozo es que vamos a tener fuerza. Por lo tanto, entendemos que si nosotros no aprendemos a gozarnos en medio de las pruebas, no vamos a tener fuerza. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos sentido débiles en los tiempos de dificultad? Y encontramos entonces que la razón es porque no nos gozamos. Así que, hermanos, hoy usted está aprendiendo algo bien importante y clave para lo que serán las siguientes semanas, los siguientes meses en su vida. Cada vez que usted se tope con un tiempo de dificultad, no olvide que Dios lo está preparando para su llamado. ¿Y cuál es su llamado? Ayudar a otras personas. Pero no solo eso, Dios lo está llevando a un nuevo nivel de fe. No olvide eso. Yo quiero terminar en este último punto hablándole de un tercer aspecto que nos dejan las pruebas, el propósito del sufrimiento. Juan capítulo número 16, versículo número 20. Dice, les aseguro que ustedes llorarán y estarán tristes mientras que la gente del mundo se alegrará. Sin embargo, aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en alegría. Y escuche, cuando una mujer va a dar a luz, se aflige porque le ha llegado la hora. Pero después que nace la criatura, se olvida del dolor a causa de la alegría que se haya nacido un hombre nuevo en el mundo. Así también ustedes se afligen ahora, pero yo volveré a verlos, y entonces su corazón se llenará de alegría, y una alegría que nadie les va a poder quitar. Queridos hermanos, Jesús, regresando con el tema de los discípulos no entienden.
hay dudas, hay angustia, se están desenfocando. Pero Él les dice, amados, y les trae un ejemplo de la mujer embarazada. Y todas aquellas hermanas que han tenido la bendición de dar a luz un hijo, les tiene sentido este gran ejemplo. El tiempo del embarazo es un tiempo muy retador. El tiempo del embarazo es un tiempo donde arriesgan su propia vida en relación a dar a luz. Pero ¿sabe algo? Jesús dice, la mujer, aun cuando está exponiendo su vida, aunque está afligida, aunque está adolorida, no se compara a la alegría de que va a dar a luz un hijo. Entonces lo que quiere Jesús mostrarnos acá, que el propósito de los sufrimientos, de las temporadas difíciles, es porque nos preparan para recibir una gran recompensa. Y así es, mis queridos hermanos. Nosotros recibiremos de parte de Dios una gran recompensa. Pero si somos fieles, si no tiramos la toalla. La prueba no es una excusa para amargarnos. Y el Señor nos muestra que siempre que la prueba pasa, viene una recompensa. Y hay algo muy importante. Las pruebas son pequeñas a comparación de la recompensa. ¿Qué le parece? Así que cuando usted vea que a su vida le vienen tiempos de dificultad, piense en estas tres cosas. Número 1, Dios lo está preparando. Dios lo está perfeccionando. Número 2, Dios lo está llevando a caminar a un nuevo nivel de fe. Y número 3, ponga su esperanza de que usted va a recibir una gran recompensa. Entonces tenemos por un lado la angustia, la duda y el desenfoque. Pero también por otro lado tenemos que Dios nos está preparando, nos está aumentando la fe y nos está invitando a permanecer fieles para recibir la recompensa. ¿Qué le parece? Yo quiero finalizar leyéndoles un texto que está en Lucas capítulo número 22, versículo número 32. Dice de la siguiente manera: dijo también Jesús, Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fuera trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. ¡Wow! ¡Qué escritura! Esta es la mejor escritura para poder cerrar esta reflexión que estamos teniendo hoy. ¿Qué nos está queriendo decir? Cuando Jesús oró por Simón y sus discípulos, Él entendía que venía un tiempo duro para ellos. Y comparó ese tiempo duro como la zaranda. La zaranda era la acción donde agarraban los espigos de trigo y los golpeaban duramente para limpiarlos, de tal manera que después de esa zaranda resulta ser que ya el trigo en sí quedaba, ya nada de pelusa ni nada de eso estaba en esa semilla. Esa era la zaranda. Y Jesús dijo: viene el enemigo y te va a zarandear, te va a golpear. Pero ¿sabe qué me sorprende de Jesús? Me sorprende diciendo: yo estoy orando. ¿Y sabe por qué está orando Jesús? No para que eso suceda. Es decir, Jesús da por hecho y es inevitable que eso venga. Yo estoy orando, le dice a sus discípulos y a Simón, para que su fe no falte. Querido hermano, la clave está en que nosotros entendamos que hay un propósito de parte de Dios. La clave está en entender que Dios nos está preparando para el llamado, que Dios nos está llevando a un nuevo nivel de fe y que hay una recompensa. Y me encanta cómo termina Jesús: cuando te hayas vuelto a mí, es decir, porque no te vas a caer,
si no vas a reaccionar correctamente, ve y ayuda a tus hermanos. Hay mucha gente que está cayendo en su fe. Y Dios está buscando a gente como usted, que entienda que tiene un llamado, que entienda la necesidad de crecer en su fe, que entienda de que hay una recompensa. Y está Dios intercediendo para que esa fe no caiga. Yo le animo, entonces, a que en el nombre de Jesús no tire la toalla, permanezca firme y vea la gracia de Dios en medio de los tiempos difíciles. Bendiciones. Voz Evangélica de América, Radio BEA.